Okay. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias a Dios que el don de la vida está sobre nosotros y sobre todo el don de la vida eterna. Qué privilegio que nos ha dado Dios. Padre, gracias por este día, gracias por este momento y por esta oportunidad, porque venimos a recibir de ti palabra de vida. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y danos la gracia de poderla entender y para que nuestra vida sea transformada para la gloria de tu nombre. Hemos llegado a entender que sin ti no se puede, Señor. Somos eternamente necesitados de ti. Y esa palabra es tan hermosa, Señor. Vernos necesitados eternamente de ti. Gracias, Padre. Por favor, continúa la obra que iniciaste en la cruz. Continúa la obra que tú continúas en nuestra vida, Señor. Por favor, no pares. Haz que nuestra vida llegue también a la palabra final de decir consumado es, porque hemos cumplido el propósito eterno con el cual tú nos trajiste. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Amén y amén. Bien, estamos en la coinonía de base, estamos viendo vida interior, esto se volvió kilométrico, pero estamos aprendiendo un montón. Estamos en la clase 11 y en esta clase vamos a introducirnos ya, a comenzar a ver a los reyes del sur. De quienes vamos a hablar son de los reyes del sur. De todos vamos a hablar un poquito para que ustedes se den cuenta o tengan una idea de cómo fue su reinado. Hay algunos aspectos que vamos a hablar, pero no nos vamos a meter directamente porque lo haríamos lejísimo, muy largo. Y la finalidad de este curso de vida interior, realmente lo que estamos buscando es los distintos modelos que Dios nos ha dado para que lo podamos entender para nuestra vida práctica. Así es que entramos a síntesis de cada uno de los reyes de Judá, solo los de reyes de Judá. Y vamos a poner el nombre del rey, cuánto tiempo reinó y la fecha en la cual ocurrió su reinado. Entonces tenemos Roboam. Roboam es el hijo de Salomón y con Roboam es la división del reino. A los 17 años comenzó a reinar. Y dice que Roboam era hijo de Salomón y Salomón caminó de forma opuesta a la forma como caminó David. Miren qué introducción. Cuando uno habla de Salomón, habla de su sabiduría, pero cuando los demás libros hacen referencia, comienzan a ser agregados de lo que es la vida de cada uno de ellos. Entonces dice, y Salomón caminó de una forma opuesta a la forma como caminó David, su padre. Por la forma como había caminado Salomón, Dios le iba a quitar a Roboam 10 tribus. Aquí son los puntos importantes. La consecuencia de lo que pasó con Salomón en todas sus situaciones, ahí sí que diría yo callejeras, en la cual idolatría, abandono, etcétera, de las cosas de Dios, el fin es que le fue quitada 10 tribus a su hijo, a Roboam, y 2 tribus le quedaron ahí a Roboam, y dice, pero también Roboam no guardó la ley del Señor. Prefiere el consejo de los jóvenes que el de los ancianos apegados a la ley. Nuestro final es más importante que nuestro comienzo. Cosas interesantes. Podemos comenzar muy bien. Y ustedes van a ver que varios reyes comenzaron muy bien, pero terminaron muy mal. Así como habla de Gálatas, donde dice, Gálatas insensatos, habéis comenzado en el espíritu, pero termináis en la carne. De alguna manera estamos viendo la repetición y de cómo el reino realmente fue una debacle, porque comenzaron con el rey David, pero después vino una serie de sucesos en los cuales tanto, estoy hablando del sur, pero tanto en el sur como en el norte es una debacle a nivel de reyes. Y al estudiar sus vidas un poquito más profundo, que no lo vamos a ver aquí, comenzamos a descubrir que ese corazón de ese hombre es muy similar al nuestro, muy similar. Comenzamos bien, pero terminamos mal. Vean, esto es importante, la forma como nosotros nos aclimatamos a las situaciones que están a nuestro alrededor, cómo el mundo nos envuelve, cómo el mundo nos lleva a las necesidades que el mundo dice que nosotros tenemos como necesidades. Lo que son propuestas baratas de comercio, ¿eh? Lo que la iniciativa privada o lo que el comercio quiere vender lo inyecta por todos lados y nosotros somos agentes consumidores. Importancia de lo que se refiere a este rey. Pero también Roboam no guardó la ley del Señor.
prefirió el consejo de los jóvenes. ¿Y esto qué quiere decir? Otra vez regresamos a un punto. Tener un puesto de eminencia implica tener a su alrededor hombres y mujeres celosos de la vida de ese líder. Uno de los principios cuando comenzamos los desayunos hace, ¿cuánto? 20 años. No sé. Era que si alguno de nosotros ocupaba un puesto de privilegio de las cosas de Dios, que los que estuvieran alrededor fueran celosos de la vida de este hermano. Celosos en el sentido de que si metía la pata, decía algo impropio o ejecutaba algo en su vida que no era, los demás le cayeran encima. O sea, nos dimos ese privilegio, nos dimos ese punto de referencia para que pudiéramos intervenir y evitar que el hermano, en este caso el desayuno o los diversos desayunos que habían en ese entonces, cayeran en una situación de abandono. Yo creo que son puntos importantes. Entonces aquí vemos el consejo de los jóvenes. ¿Es importante tener jóvenes en una junta? Yo diría que sí, pero no tiene que ser la voz dominante. Creo que hay otra serie de personas que han pasado por experiencias, hay ancianos, hay hombres y mujeres que han pasado por un montón de situaciones. Entonces debemos de escuchar la voz de aquellos que han tenido ese éxito espiritual en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, que tienen voz, que tienen poder, que tienen un testimonio. A esos hombres hay que escuchar. En fin, aquí lo que ocurre es que Roboam escucha a los jóvenes que de paso, y lo más probable, estaban igual que él porque no guardó la ley del Señor. O sea que si no lo hizo, pienso que los jóvenes tampoco lo hicieron. De hecho, pienso que también los jóvenes lo que querían era plata. De alguna manera les sugirieron que subieran los impuestos y que ocasionara más persecución tributaria, así como están haciendo con nosotros hoy en Guatemala, hasta con las placas, ¿eh? Por todos lados nos están haciendo presión para sacar plata por aquí o sacar plata para allá, pero los que están allá arriba son poco mesurados en hacer lo que es un buen presupuesto, que sean diligentes y para aprovechar los recursos. Hay mucha fuga. Entonces, nuestro final es más importante que nuestro comienzo. Roboam fue necio y perdió la mayor parte de la tierra. De hecho, ustedes se recordarán que cuando ocurrió la división, Roboam levantó todo el ejército de Judá y de Benjamín, levantó un ejército enorme y dijo, si estos se van a ir, vamos a caer encima de nuestros propios hermanos. Fíjese lo que Roboam estaba haciendo. Le surgió la venganza en su corazón y quiso crear una guerra, y si no hubiera sido por el Señor, eso hubiera sido un fratricidio terrible en todo lo que es la comunidad Israel. Sigamos con otro. Dice Abías. También se le conoce con el nombre de Abián y reinó 3 años. Hijo de Roboam, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto. Perfecto. ¿Qué dirían ustedes de esto? Perfectamente equivocado. A ver, ¿qué les suena esto? Y anduvo en todos, o sea que no dejó ninguno. Y lo más probable es que aparte de que anduvo en todos, a saber hasta qué volumen. Y no fue su corazón perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Y este es el punto de referencia. Todos los reyes de Israel son comparados o hay un punto de referencia en relación al corazón de David. Tienen un punto de referencia. Hablan de David como el que dobló su corazón, tuvo cantos de alabanza, tuvo momentos de una osadía tremenda para con el Señor, se humilló ante el Señor, o sea, un hombre que caminó conforme a la ordenanza de Dios. Y las veces que David se desvió por uno u otro motivo, encontró la mano fuerte de Dios sobre su vida. Qué interesante, ¿verdad? Hace poco platicaba con un grupo y les decía, ¿ustedes saben que el pueblo de Dios se cansó del maná? Cierto. Pero cuando alguien cometía un pecado por ahí, digamos, del pueblo, ¿usted cree que esta persona se levantaba tempranito para ver si había maná en el piso? ¿Qué significa que hubiera maná en el piso? Que estaba él ahí, que estaba Dios ahí, y a pesar de todas las cosas que pasó, porque el pueblo en el desierto, ¿cuántas cosas no hizo? Y estaba el maná ahí,
El pueblo se cansó de la fidelidad de Dios. ¿Qué opina usted de esto? El pueblo se cansó porque vio que Dios era fiel y el pueblo, ala, no puede ser. Ya nosotros ya no deberíamos estar comiendo maná, deberíamos estar comiendo otra cosa. ¿Ya? Pero lo que vemos es la fidelidad de Dios, cómo Dios proveyó las codornices, cómo Dios proveyó el maná, etcétera, etcétera. Y dice después, más por amor a David, vean, primero lo ponen como comparación en el sentido de que anduvo bien en una plomada. Y dice, por ese mismo amor a David, es que él continúa dándole a la descendencia de David un apoyo, una fidelidad que a veces uno dice incomprensible ante los hechos de traición, idolatría, blasfemia que muchos de ellos cometieron. Y dice, el Señor su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. La palabra lámpara en Jerusalén está hablando de palabra de Dios, está hablando de luz, o a través de un profeta o un siervo como un sumo sacerdote, porque hubieron varios que conservaron su posición de fidelidad a Dios. Porque de otra manera lo que hubiera ocurrido ahí es que ninguno tenía luz. Entonces, si no hay uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco que tengan luz, lo que hay es una oscurana terrible. Y otra vez regresan al tiempo de los jueces, donde cada quien piensa que lo mejor de lo que él piensa es lo que Dios quiere. Eso no tiene nada que ver con Dios. Aló, repítame eso. Lo mejor de usted y lo mejor de mí no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Nosotros metemos dentro del programa de Dios, entre comillas, un papel torcido, chueco, hasta de diferente color y todavía decimos, Dios me lo dijo. ¿Sí? En vez de tener ese oído espiritual para hacer lo que Él quiere para con nosotros. Bueno, este es el caso de Abdías. Y la importancia, más por amor a David, el Señor su Dios le dio lámpara en Jerusalén, a pesar de, sigo con la lámpara sobre Jerusalén. Vamos sobre otro rey, Asa, interesantísimo este rey. Tiene muchas cosas a su favor y de repente tiene otras cosas que uno se queda un poquito asustado. Y dice, Asa, hijo de Abías, un buen comienzo. Por favor, lea conmigo. Un buen comienzo, pero con mal final. En Crónicas, capítulo 14, segunda de Crónicas, del 2 a 6, dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Dice, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. Pero posteriormente hay una serie de confabulaciones de guerra y dice que pide ayuda a reyes paganos. Como en muchas situaciones económicas o situaciones de la vida, se nos olvida acudir a quien debemos de ir. Acudir a reyes paganos y no consultar con el Señor por lo que sea, ya sea guerra, sea enfermedad, sea un tipo de dolencia. Entonces, el no consultar con el Señor viene a ser una ofensa para aquel que nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. La mamá de Asa es Maaca. Y resulta que esta mujer, pues de alguna manera hizo cosas, era impropia. Por ejemplo, conservó el culto a una de las diosas paganas. ¿Saben ustedes lo que hizo Asa? Le quitó el título de reina madre. Le quitó el título a su mamá de ser la reina madre. Le dijo, lo siento mucho, si tú haces eso ya no tenés título en Judá. ¿Cómo las cosas? Uno dice, pero si era su mamá. Miren, cuando las cosas las tenemos claras en el Señor, cuando las cosas tenemos claras, no podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, no importa quién sea. Si no conservamos esa plomada,
y nos dejamos diluir por lo que mamá, papá, los hijos y esa carne que se confabula tan deliciosamente, porque así lo hace la carne. La carne tiene su presión a través de los padres, la carne tiene su presión a través de los hijos y hace que aquel que tiene que llevar la batuta la desvía a la derecha o la desvía a la izquierda. Así que tuvo momentos extraordinarios Asa, pero otros momentos en los cuales abandonó al Señor. Por eso, un buen comienzo, pero con mal final. Josafat, otro gran rey, un gran rey. Pero este rey, diría yo, mejor lo contamos. Dice, hijo de Asa. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 22, del 41 y 43. Y dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Fue un buen rey, hizo cosas preciosas Josafat. Una tremenda batalla tiene Josafat con los enemigos, en los cuales el Señor le dice, tú quédate quieto y ustedes van a cantar y el ejército enemigo se va a quedar tirado en el piso. Josafat fue un gran hombre, ahora, un gran rey. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo él, siendo rey del sur, tuvo una relación tan especial en la cual casi hicieron un tipo de alianza con los del norte que vivían en una idolatría terrible? Cuando, es que es mi hermano porque venimos de la misma descendencia del pueblo de Israel. Sí, pero el norte estaba en una idolatría terrible. Ustedes se recuerdan que la esposa de Acab, ¿quién era? Jezabel. ¿Y ustedes saben quién es Jezabel? No tienen idea. Pues vamos a platicar un poquito de dónde venía ella, pero continuemos la historia. Entonces, con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos, o sea, en lugares altos. En Segunda de Crónicas dice que y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Esclarezcamos un poquito Josafat. Josafat hizo alianza con Acab. Acab es el norte y Acab estaba casado ¿con quién? Jezabel. Era hija de un sacerdote sidonio, o sea que era una mujer que adoraba a dioses. Y Acab hizo muchas cosas terribles. Ustedes se recuerdan que en el norte apareció un profeta de fuego y se enfrentó ¿a quién? A Acab, pero especialmente se enfrentó a Josafat y a Jezabel. Disculpen, se me corrió la cinta. Y entonces se enfrentó a Jezabel y dice que se enfrentó a todos los sacerdotes de Baal y de Astaret, 800 y pico, 400 de un lado y 450 del otro. Y esta mujer pervirtió a Israel del norte, mucho más de lo que ya estaba. Sin embargo, Josafat viene a hacer alianza con Acab. ¿Cómo podemos hacer eso? La palabra de Dios, ¿qué dice en relación a aquellos que diciendo que son cristianos? ¿Y son qué? Adúlteros, asesinos, ladrones, mentirosos. ¿Qué dice el Señor? Con ellos ni te juntes para tomar cafecito, a excepción de que sea para reprender, para exhortar, etcétera. Pero tomar ese cafecito que uno dice, vos tomemos cafecito y platiquemos de nuestro reino en el sentido de quién es poderoso y el ejército que tenemos, es una tontería. En mi mente, a mí en lo personal, me cuesta mucho entender a este personaje. Me cuesta muchísimo por lo que hizo. Porque la estupidez de un rey como él, este hombre fue estúpido, fue muy bueno, tuvo unas cosas impresionantes. Hizo que uno de sus hijos se casara con uno de los hijos ¿de quién? De acá. Y trae una destrucción terrible sobre el sur. Dios es claro, Dios nos dice no,
pero diera la impresión de que el no de Dios para nosotros es sí. Y Josafat hizo alianza con Acab, inclusive fueron a batallas juntos. Y resulta que la hija de Acab, Atalía, ¿así se llama? ¿Se recuerdan ustedes? No, no se recuerdan. A ver, ¿cómo se llama? ¿Quién es Atalía? ¿La hija de quién? Jezabel. ¿Y de? Acab. ¿Y quién era Acab? El esposo de Atalía. Y vamos a entrar a otro ciclo. Entonces veamos, el sur, ¿a quién tiene aquí al rey? Josafat. Y aquí en el norte, ¿quién era? Acab. Entonces, Acab estaba casado ¿con quién? Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Hija de un sacerdote sidónico. O sea, quiere decir, alguien, alarán ustedes. Este rey estaba más que perdidito. Y estando más que perdidito y teniendo una, y sabiendo lo que estaban haciendo en el norte, ¿qué fue lo que le pasó a Josafat? ¿Cómo llegó a hacer esa alianza? Hijo, de acuerdo, pero entonces, ¿cuánto vale el reinado de lo que Dios nos da? Pero un plato de lenteja, ¿qué me importa lo económico? Pensemos. Los 3 amigos de Daniel, ¿qué le dijeron a Nabu? ¿Qué le dijeron a Nabucodonosor? Mira, Nabu, entre vos y yo, así va, en confianza, entre amigos, ni en tu estatua, olvídate, no hombre, eso ya está, yo no sé por qué me preguntas, eso luego ya lo sabes, tu pregunta es necia, Nabu, no nos vamos a inclinar, y si nos salva y no nos salva, nosotros seguimos, ¿cómo es posible? Entonces, son cosas que a nivel de la mente uno dice, ¿cómo pasó? ¿Por qué mi papá hizo eso? ¿Por qué mis hijos hicieron eso? ¿Dónde estuvo el error? Tremendo rey Josafat, pero van a ver ustedes las consecuencias de lo que ocurre en Jorán. Ahí está Jorán, hijo de Josafat, y está casado con Atalía. Cuando uno ve la historia, uno dice, uno pasa de largo y presta su atención ¿en quién? A ver, ¿en quién presta su atención? Ah, es que esa mujer, usted, ese espíritu jezabélico. Ya estoy yo igual que Cantinflas, ya me quedo a la mitad de la palabra, ya no digo el pensamiento. Todo el mundo concentra su atención en esa mujer. Esa mujer no tenía ni que haber tenido poder si los reyes de Israel se hubieran plantado como tenía que hacer o no. ¿Por qué pasan muchas cosas en el hogar? Porque no nos plantamos. Lo siento mucho, es no. O sea, no estamos lejos de lo que les pasó a ellos. Permitimos que nuestros hijos se casen y no sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van y las repercusiones que traen sobre sus hijos, sobre los nietos. ¿Cuántas cosas pueden traer? Y no tenemos idea ni de dónde vienen ni a dónde van. La importancia de saber y de escoger. En este caso, vamos a ver Jorán. Y dice entonces, Jorán, hijo de Josafat, recibió este nombre por hacer honor al rey de Israel. ¿A quién? A Acán. O sea que el nombre. Jorán se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel, hija de un sacerdote de los sidonios, adoradores de Baal. ¿Qué opinan ustedes, chicos? A ver, cuéntenme. Sean honestos. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de alianza? Adulterio espiritual. Amén. ¿Qué más? Franca rebelión a Dios. Franca rebelión a Dios. Y edificó casa en Samaria para este Dios. Jorán mata a todos sus... por favor, ayúdenme. ¿Y cómo? No, por favor, estoy más tartajo de lo normal, ustedes. No pensé que me iba a golpear tanto esto, pero ¿cómo es posible? ¿Quién influyó? Que él fue influenciado por su mamá. Anduvo en los caminos de la casa de acá, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Segunda de Crónicas 22:3.
Fue influido por su mamá Jezabel y también Atalía. Es incomprensible, ¿verdad? Cómo el reino del sur había conservado una línea, cómo al casarse el hijo de Josafat con Atalía, resulta que ya Atalía viene al reino del sur. Joram mata a todos los hijos, a todos sus hermanos. De esa manera, él quiere reinar para que el que reine después, ¿quién sea? Los hijos de esta combinación maléfica. ¿Qué opinan ustedes de esto? Lo que opino es que el diablo estaba trabajando ahí, Por supuesto. pero de una manera Terrible. casi materializado, pues. Sí. Eso suena buena, tan tranquilo que lo dijiste, es casi materializado. Pero lo importante es cómo los reyes de Israel se deslizan, cómo nos deslizamos por decisiones, porque permitimos, toleramos, es que es pariente, es que somos medios hermanos. Es que ¿qué va a pasar si no lo hago? Es que si no la familia se me deja venir encima. Y de repente estamos haciendo todo lo opuesto a lo que Dios nos ha dicho. Y es ahí donde veo la dualidad o la ambivalencia del corazón del hombre. Pero usted puede estar en la línea de Dios perfectamente. Dios, y tus hijos están haciendo planes con otros. O al revés. Tú como hijo estás haciendo las cosas de Dios y estás viendo que tu papá y tu mamá están haciendo cosas que no son. Entonces, como son mis papás, entonces yo tengo que ver de qué manera hablo con ellos para hacer un medio convenio para que podamos subsistir, en vez de ser una plomada fuerte y radical para decir no, no, no. Es más cómodo, ¿verdad?, espiritual y emocionalmente, entrar en un acomodamiento con aquellos que llevan otra línea, pues. Así es. Es más cómodo que estar en esa lucha permanente de que esto no se hace, que se hace de esta manera. Entonces, ahí los dos reinos, pues estuvieron tranquilos, contentos, no pelearon unos con otros, se casaron entre ellos, ¿verdad? Y todo estaba bien, aparentemente, o en la carne, pues. Pero en la relación con Dios, muchas veces no nos interesa mucho la relación con Dios, sino más que toda la relación con los hermanos. Y conservar un tipo de paz, pero por medio el pecado está. Hasta en verso me salió. Fíjense ustedes que yo no sé qué tanto han leído la historia de Europa, o el tiempo de la Reforma, o el siglo, pensemos siglo VII, siglo VIII, IX, X, porque al principio eran reyes, pero después fueron familias poderosas. Y las familias poderosas, para no perder, lo que hacían era que casaban a sus hijos con las hijas de otros, y entonces hacían alianzas poderosas. También lo hicieron a nivel de reyes, y de esa manera Inglaterra, España, Francia, Hungría o Alemania, o toda la parte nórdica entraba en una especie de paz, o a excepción de que estuviera el gran imperio que dominaba sobre toda Europa. Pero cuando el imperio se comenzó a fraccionar, para no atacarse unos con otros, hacían alianzas por medio de los hijos. Entonces se pueden imaginar el relajo que hicieron. Y después las traiciones que tuvieron unos con otros. Pues algo muy similar es esto. A nivel carnal, terriblemente carnal, y los frutos que trajeron, porque todo esto se fue acumulando ¿en dónde? En la copa de la ira. ¿Cómo se fue llenando hasta que llegó un momento en que ahí se tuvo que parar todo? Entonces tenemos que Joram mata a todos sus hermanos, simiente real de Judá, prácticamente casi elimina la simiente de David. Pero aquí ocurre algo, y dice en Segunda de Crónicas, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Mas el Señor no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, aquí ocurre que una de las hijas del sacerdote, bueno, sigamos con Ocosía porque lo vamos a ver. Entonces, hijo de Joram, al querer matar a todos aparece una mujer que se llama Elizabeth,
que es hija también del rey, y oculta a uno de ellos. Sigamos, dice. Reinó poco tiempo, estoy hablando de Joram, pero anduvo en todos los caminos malvados de Acab. En segunda de Crónicas 22, 3, 4 dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente, que es la cita que leyó Estuardo. Hizo pues lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Uno diría, bueno, ¿y cómo sabían estos todo lo que estaba ocurriendo ahí? ¿Sí? Es que es una combinación de los dos, o sea, no puedo desligar a uno y a otro. Está Josafat, están los hijos de Josafat. Joram se casa con Atalía, perdón. Entonces Atalía pues va a tener sus propios hijos, pero para que no reine, viene Atalía y la mamá de Jezabel comienza a meter la mano para que Joram mate a todos sus hermanos y de esa manera unificación del reino a favor del norte. ¿Ya? Es maléfico. Yo creo que lo que dijiste de materialización está muy... Porque las iglesias de Apocalipsis habla de esta doña, ¿verdad?, en la cual hace una injerencia tremenda sobre esa iglesia. Entonces, y dice, ellos le aconsejaron para su perdición. Veamos un poquito, Atalía. Reinó sobre Judá. En pocas palabras, la hija de Acab y de Jezabel comenzó a reinar porque Joram murió en una batalla. Y dice así en segunda de Crónicas 10:11. Entonces Atalía, madre de Ocosías, que es la hija de Joram, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. O sea, sí quedaba por ahí uno, o sea, de una vez. Y dice, pero Josafat, hija del rey, tomó a Joás, tomó a uno de los descendientes. Esta es la lámpara que quedó. Esta es la lámpara que quedó. Y dice, hijo de Ocosías, y escondiéndolo dentro de los demás hijos del rey, a los cuales mataba, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josafat, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías. Cuando uno lee estas historias de una intriga terrible entre la misma familia y cómo esta mujer llegó a matar a un montón de niños inocentes solo con la intención de que ella pudiera reinar. Honestamente les voy a decir, yo creo que hoy día estamos peor que en ese tiempo. ¿No han oído mamás que matan a sus hijos por una serie de situaciones increíbles? Y no estoy hablando de mucho, estoy hablando de Guatemala. Situaciones incomprensibles entre esposos en los cuales el asesinato, la violación, el incesto y un montón de situaciones que se ha ido enajenando a unas situaciones increíbles. O sea, si en ese tiempo, así que dicen, era más fácil Sodoma y Gomorra para ser manejada que lo que estos reyes estaban haciendo, por la dilución que estaban permitiendo en su vida y la forma como contaminaban a todo el pueblo de Israel. Por eso, ¿quién está contigo? ¿Qué influencia está sobre tu vida? ¿Quiénes son los que influyen sobre tu vida? Porque en este caso, miren lo que tenía. Tenía a Jezabel, tenía a Atalía, y toda esa influencia se trajo a un reino a pique. Dígame si no se merecía. El sur, lo mismo que le pasó al norte. Una invasión que los dejara a todos perdidos. Sin embargo, Dios tuvo compasión por amor a David. Por eso, ¿por qué llevar nuestro extremo a la línea en la cual estamos tan próximo al barranco? ¿Por qué llegar tan lejos? Alú, pueblo de Dios. ¿Por qué llegamos nosotros a situaciones de hacer cosas que sabemos que no le gusta a Dios? Dios no la quiere. ¿Por qué llevamos a Dios a los extremos? Y después de que lo llevamos a los extremos le decimos que ¿por qué te comportas así, Señor? ¿Por qué está cayendo sobre nosotros esta desgracia? Cómo el pueblo hace artimaña de su pecado para decirte falta compasión o no eres bueno, como lo habla el libro de Malaquías.
Ok, entonces, perdón, terminamos Atalía, ¿no? Ok, continuación de la síntesis, seguimos. Joás empieza su reino a los 7 años, cuidado por su tía Josafet y su esposo Joiada, sumo sacerdote en ese entonces, y caminó bien ante el Señor y recogió ofrenda para la restauración del templo, y hubo avivamiento. Pero cuando murió el sumo sacerdote, ¿qué creen ustedes que le pasó a este jovencito? Por favor, necesito que me ayuden. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Y Joás regresa a la idolatría y a la maldad. Segunda de Crónicas 24-25, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por su dolencia y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Aquí hay una parte de una historia que no está contada, porque como les dije, solo quería ver ciertos aspectos. Resulta que cuando este Joás comenzó a hacer cosas, el hijo del sacerdote, del sumo sacerdote, Joiada, fue y confrontó a este rey, y le dijo: lo que estás haciendo no es adecuado. O sea, ustedes se recuerdan que Joás fue liberado de la muerte. Pueblo de Dios, necesito que me escuchen. Fue liberado. Y fue liberado por la Josafet, ¿cierto? Josafet, la nana. Y resulta pues que el hijo del que le había liberado, el hijo, un profeta, hijo de Joiada, Zacarías, enfrenta ¿a quién? A Joás. ¿Y saben ustedes lo que hace Joás con este profeta? Lo mata. ¿Qué tipo de agradecimiento humano merecía el hijo de este sumo sacerdote? Todas estas cosas, cuando uno las ve, de veras, es un libro sanguinario. Y si lee Lamentaciones, peor va. Y si se va con Jeremías, más que va a ponerse a llorar, para ver la historia de un pueblo que llega a unos niveles de perdición. Elongación de misericordia tuvo Dios para este pueblo, y lo elongó, y lo elongó, y lo elongó, y lo llevó a unos extremos increíbles. Ahora, mi pregunta es, ¿y Dios no está haciendo de alguna manera eso con nosotros? ¿Hasta dónde llevamos a Dios en su paciencia? Nosotros en pereza, negligencia, apatía, desgano, abandono, torpeza, robo, insensatez. ¿Hasta dónde llevamos a Dios? Porque efectivamente nosotros podemos ir confiadamente al trono de Dios y pedir perdón por lo que nosotros estamos haciendo. Pero una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y podemos columpiarnos y llegar un momento en que esto ya lo usamos como que si fuera un hábito que deforma nuestro espíritu. Y nos va llevando a un tipo de tolerancia que cuando nos damos cuenta ya estamos fuera de la provisión de Dios. Entonces, y Joás regresa a la idolatría y a la maldad. Segunda de Crónicas 24-25, y cuando se fueron los sirios lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada. Y dice el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Quiere decir que Joás fue atacado por los siervos fieles, entre comillas, y lo mataron. Vean ustedes qué terrible. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor dijo que no se iba a separar la espada de tu familia? ¿A quién se lo dijo? A David. ¿Y qué es la historia que estamos viendo? La espada. ¡Qué terrible! Por eso la importancia de papá, mamá, revise cómo está su vida, para ver qué legado le va a dejar a sus hijos. Si no corrige a sus hijos, o si usted, hijo, sabiendo que su papá no es convertido o ha perdido la línea de Dios, es usted como hijo de Dios el que tiene que amar a su padre y a su madre a las cosas de Dios y hacerlo fuertemente por amor a ellos. Confabularse no es amor. Confabularse es traición. ¿Aló, pueblo de Dios? ¿Cierto? Ok. Amasías, otro buen hombre, dice, Amasías, hijo de Joás, inicia bien su reinado, pero termina mal. Incorpora a su ejército a paganos, quiere decir
tengo mi ejército, pero quiero más. ¿Cuántos soldados necesita Dios? ¿Sí? Pero dice que cuando hay 2, suficientes, ¿eh? ¿Cuánto necesitó Gedeón? ¿Para parar a cuántos? Un montón, ¿sí o no? Ustedes se recuerdan de Ezequías, que lo vamos a ver en un momento. Ezequías, cuando los sirios llegaron que habían conquistado todo, dice que, mejor sigo porque se lo tengo que contar, es con la vida de Ezequías, pero sigamos aquí si no me voy a adelantar. Segunda de Crónicas 25, 14, 16. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, o sea, de Edom, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Bueno, aquí paremos. Esto no puede continuar. Yo no puedo agarrar la historia y solo pasársela para que esto fuera una telenovela, como que si fuera un episodio trágico, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes de esto? Por favor, ayúdenme. ¿Qué fue lo que hizo? Una gran matanza a los edomitas. Edomitas. ¿Saben ustedes quiénes son los edomitas? ¿Hijos de quién? ¿Descendencia de quién? De Esaú. Sí, pariente de Amalek. Vienen de la misma descendencia. Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, de las montañas, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por favor, esclarezcanme eso. Hay posiciones en hermanos que yo en mi mente, yo no entiendo cómo hermanos en Cristo Jesús, de veras, hacen unas cosas que digo, ¿qué pasó? Está bien, diría alguno, por 1,5 millones o 2 millones, está bueno, vos, no hay ningún problema, porque es una buena cantidad. Voy a gritar, ¡no! No, hombre, no te tapé los oídos y hasta lo modulé. ¿Cómo va a ser? Ingratos. Y no solo después de que se palanquea la plata, acusa a los otros, porque así es el corazón del hombre, ¿va? Roba, engaña, mata y después echa la culpa a los que no y a los que quisieron hacerle bien. Miren, no le presten a los hermanos, porque se va a meter en un problema de la tostada. Usted le presta a un hermano, cualquiera que me oiga va a decir que pura lata, no, mejor se lo regala. Pero prestarle a un hermano, te aseguro que lo pierdes como hermano. ¡Hey! Ya estuvo, esa sí no la avisé, pero dije que iba a gritar. Sí, pero para que estuviera listo. ¿Qué crees que todo te lo diga? Es peligrosísimo, usted va a perder un hermano. Mejor, mira, si tenés una ayuda, pues mejor te la doy, ¿va? Porque evito para adelante, porque es terrible. No solo le prestas, no te paga, después dice que, después le agrega, no solo que no te pagó, y después te difama y te acusa. ¿Quién ha pasado por ese episodio? No vuelva a prestar. Para su salud, no lo vuelva a hacer, mejor regálelo. Y ya, mira, no puedo darte todo, pero te doy esto, ¿va? ¿Quedó claro? Parece egoísta, ¿va? Pero, bien que tenga usted un corazón bien precioso y mucha plata para todo, ¿va? Pero aún así no le está haciendo bien al hermano. Por el contrario, lo está pervirtiendo, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué trajo a su casa? Ídolos. ¿Y qué hizo con ellos? Y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira del Señor contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te ha puesto a ti por consejero del rey? Imagínese, qué terrible. Déjate de eso, porque quieres que te mate. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte,
porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Qué tremendo. Hablemos de los hermanos. ¿Cuántos hermanos les hemos dicho, oh, porque yo he estado parte de, no hagas eso, no te metas, o salite de ese negocio, no sigas ahí? Si es corrupción, ¿qué va a traer la corrupción? Corrupción. No te metas ahí. ¿Por qué lo haces? Es que voy a ganar plata. Mira, el principio está mal, porque si es por plata y sirves a Dios por plata, a quien le estás sirviendo es a la plata, no a Dios. Entonces nos metemos en negocios para asegurar el futuro, para asegurar un montón de cosas, y a la hora de la hora lo único que estamos haciendo es poniendo nuestros pies sobre el oro y sobre la plata. Y cuando estos desaparezcan, ¿qué carácter formativo va a tener esta persona? ¿A quién va a acudir? ¿A quién va a entregar su vida? Otra vez a la esclavitud. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, vea, la situación es complicada. Usías, otro profeta, otro rey que reinó 52 años. Usías, hijo de Amasías, tuvo un comienzo, ¿qué dice? Glorioso. Buscó al Señor y el Señor lo hizo prosperar grandemente. Usías fue un inventor de máquina de guerra, fortificó ciudades, se hizo fuerte, pero no reconoció sus linderos. Este es el problema. Mire, al leer la historia de este hombre, usted va a encontrar que era un genio. Era un genio militar. Hacía tipos de armas, así como esta de Iron Man. ¿Cómo se llama el cuate este? No, hombre, el que es... No, el que hace de Iron Man. Bueno, la cuestión, ¿cómo era él? Tony, gracias. ¿Qué tipo para desarrollar armas, verdad? ¿Qué tipo para estar? Usías era así. Tenía una habilidad increíble con las manos. Era un estratega. Y fortificó toda la ciudad e hizo murallas con un montón de maquinaria que alcanzaba al enemigo antes de que llegara a los 40, 60 o 100 metros de la capacidad que tenía este hombre. Pero, fíjese lo que dice, se hizo fuerte, pero no reconoció otra especie de Nimrod. Nimrod fortificó un montón de ciudades. Nimrod hizo, realmente de Nimrod viene Babel, se construyó Babel. Y Nimrod fue un hombre fuerte ante Dios. ¿Qué quiere decir la palabra fuerte ante Dios? Un necio, un insensato. Y de repente piensa más en su fuerza, en su capacidad, que en lo que Dios es. Entonces pasó sus linderos, quiere decir, puso más de lo que debía, se creyó más de lo que era y pensó que él podía llegar más allá de su posición. Cuando ocurre esto se llama la soberbia espiritual. Es el desplazamiento de Dios y el hombre pensando que puede llegar a ser Dios y que puede reinar por encima de todo. ¿Estamos? Bien, vamos a parar con Usías, aquí lo vamos a dejar, nos quedan 9 reyes, así es que el próximo lunes le vamos a entrar y de ahí ya comenzamos a ver a dónde estábamos, al punto principal del estudio. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por lo que nos instruye, Señor, a través de estos reyes, porque viéndolos a ellos, comenzamos a ver esas grietas que hay en nuestro corazón, comenzamos a ver esos abismos que están en nosotros, en donde salen cosas, como dice tu palabra, de adentro del corazón es lo que sale que contamina al hombre. Y podemos ver la necesidad que tenemos de ti para que contrarrestar todo esto y comenzar a seguir tus caminos que dan honra y gloria a tu santo nombre. Gracias, Padre, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús y que el día de hoy sea un día de encuentro más fuerte con la palabra y de encuentro con aquellos que no conocen al Señor, para que la vida de estos hombres y de estas mujeres doblen sus rodillas y reconozcan que Jesús es el Señor. Que el Señor les bendiga.